Tenemos el gusto y el honor, como siempre, como todas las semanas, salvo la anterior que fue feriado, creo. Sí. Ana Rosa Rodríguez, ¿cómo dice que le va? Me va estupendo. Estás hoy allá arriba. Allá arriba, 72 años y 2 días. Exacto. Es que fue cumpleaños de Ana Rosa Rodríguez. Y además... ¿Y quién no sabía? Yo. No importa, ¿Cómo no te mandé Alejo? mensaje, Ana Rosa? No Lo mío es importa. patético. No, Patético, porque la verdad. tú igual me saludas todas las semanas y además me saludaste por la inauguración de mi página web, Sí, que no es poca claro, cosa. claro, además, no sé si no es más importante El eso. orgullo y pero- el honor de estar allí, ¿verdad? De Exactamente. estar representado. El living aparece en la primera sección de televisión, sigue Sodre en escena y después hay 2 recuerdos del mundo de la danza Claro. de los años entre 86 y 90. Qué Así grande, que realmente miren, acá la Ahí la tenemos. estamos viendo. La estamos viendo en pantalla para que todos puedan ingresar. Mire, Ahí ahí. está. El living. A ver, entra al mundo de la danza. Por favor, te lo pido, Mariana. No, al living no, lo tenemos todos los días. ¡Ay! ¿Quién aparece, Pero para Ale? entrar al mundo de la danza, para que la gente pueda rememorar el mundo de la danza. Te lo pido, por favor. Hagamos ese ejercicio a vivo, ¿verdad? El mundo de la danza. Allí puede ingresar, cliqueando allí. Mire eso, por favor, reprodúzcalo. Qué maravilla. Si se le puede dar sonido, sería... Queda demostrado una vez más frente al público y creo que por supuesto ante la crítica de que fue un cierre magnífico. Y el Pas de Quatre, como bien decía Ricardo, bueno, fue un divertissimán que allá en 1845 creó Jules Perrault para las 4 personalidades interpretativas de la época. A veces es más difícil de verlo, porque habría que saber bien cómo era cada una de estas 4 grandes bailarinas. Claro, hay una cuestión de que de pronto habría que como que complementar la información, en el sentido de que... Una maravilla, Ana Rosa. La Bueno, ahora verdad, que este año que el canal cumple 60 años, Claro, hay archivo como podemos loco, ¿eh? recordar un poco el mundo de la danza y como ustedes ven, sigo hablando de lo mismo. Soy una aburrida. No, aburrida no. Lo que pasa es que cuando uno es experto se especializa en un tema, en este caso la danza, hay que No, darle. además vamos incorporando nuevos materiales. Claro, pero qué impresionante, Te Ana voy, Rosa. te voy a pedir permiso, Pero por favor. porque quiero saludar a una persona que desde Juanico Sí. nos mira semana a Qué semana. grande. Es una señora muy, pero muy, muy joven. Sí. Tiene como cerca No de... importa la edad. No, pero importa Ah, porque ¿quiere- quiere decir que es un privilegio que tengamos gente Sí. que tiene una gran experiencia, muchos años de Sí. haber conocido otras cosas y que elija el living y sobre Es todo cierto. nuestro espacio para mirarnos. Así que para Esther un cariño muy, pero muy, muy grande y a ella la tomamos como representante de toda nuestra teleaudiencia y justamente elegimos también una persona que no está en Montevideo, que Claro. está en Juanico Juanico. y que desde lo que nosotros llamamos el interior de nuestro país nos acompaña semana a semana. Esther dijiste, ¿no? Esther. Qué grande, Esther. Bueno, un saludo grande para toda la teleaudiencia, además, que siempre nos acompaña Exactamente, semana a elegimos semana. una en nombre de todos. Y ahora que me nos voy a acompañe hacer... y que te siga vos, ¿no? Particularmente, porque digo... Bueno, no, pero el Hay hecho... un grupo de Como dice televidentes que es fan Paula, tuyo. como dice Paula, pero Sí. el grupo ese, al seguirme a mí, lo sigue a ustedes, porque Claro, también bueno, se sí. va entusiasmando con las notas, con las cosas. Hoy justamente una señora me dice, es un programa precioso, dice, y ahora que vienen las tardecitas frescas, sentarme a mirar. Bueno, Una así estufita. que el living también está teniendo cada día más audiencia. Bueno, muy bien, Ana Rosa. Hecho los saludos. Hecho los saludos, voy a hacer una recomendación que no Sí. tiene que ver con la danza, pero tiene que ver ok. con la cultura. A ver. Y además Canal 5 cubrió el hecho. En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Sí. es un hecho muy importante en nuestra región y una de las ferias más importantes del libro del mundo, hubo una apertura por un escritor que yo sigo, que lo admiro, que lo leo, y lo mismo a su señora, que es psicoanalista, que se llama Martín Cohen. Sí. Quiero sugerirles, porque no me gusta poner ninguna obligación a nadie, como no me gusta que me las pongan, que escuchen el discurso inaugural de Martín Cohen, porque habla fundamentalmente de la relación del lector con el escritor, es decir, invierte, Sí. ¿no? La feria tiene un lema que dice el escritor al lector y él dice vamos a invertirlo del lector al escritor y hace un recorrido maravilloso por lo mejor de la literatura argentina, que en definitiva también nos llega mucho porque es literatura en idioma español. Se los recomiendo específicamente que lo escuchen, dura cerca de 1 hora y media, pero realmente cada palabra es un poco más una dosis de seducción para seguir escuchando.
Y yo, ¿sabes lo que pensé, Alejo? pensaste? ¿Cuál es la relación que tenemos, por ejemplo, los espectadores con los coreógrafos? Podríamos hacer, digamos, Hacer esa dinámica. Exactamente. Se me ocurrió escuchándolo como... Digo, podríamos también hacer un recorrido por las obras coreográficas, por ejemplo, las que se han dado en Uruguay. ¿Cuál es la relación que tienen los espectadores con esas coreografías y a su vez con los coreógrafos? Y me resultó interesante pensarlo y bueno, en el año Lo vamos dejamos a ir. para más adelante. Exacto, en el año vamos a ir. Me gusta. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema del día. Ahora sí, nos metemos con el tema del día, con el tema de la jornada, que tiene que ver además con la celebración, con la conmemoración de un día que es lo que nos trae siempre toda la semana, ¿no? El 29 de abril es conocido como la celebración del Día Internacional de la Danza. Pero justamente lo interesante de esta celebración es que a nivel internacional tiene el origen en una uruguaya, Susana Frugone de Basualdo, pianista, cuyo marido estaba acreditado en el cuerpo diplomático en París, y en 1971 tiene la buenísima idea de decir por qué la danza tiene que estar bajo el paraguas del Instituto Internacional del Teatro. Busquemos firmas, busquemos personalidades que realmente promuevan la creación de un Consejo Internacional de la Danza como hay un Instituto Internacional del Teatro. Y es así que en 1971 comienza esta uruguaya paulatinamente a vincularse con distintas personalidades. En el año 1973 se forma una primera instancia, un comité general, donde ella es secretaria general y bueno, se van haciendo los diferentes estatutos, las diferentes reglamentaciones. Y en 1975, el 1 de julio, en Estocolmo, ahí finalmente se crea el Consejo Internacional de la Danza, ¿no? Con todo lo que eso implica, que... después, en definitiva, lo vamos a desarrollar más, pero implica justamente hacer talleres, tener publicaciones, establecer noticias a nivel internacional, y es la primera vez que la danza ingresa en un organismo internacional como es la UNESCO, perteneciente a Naciones Unidas. la ONU, ¿no? Y me parece, bueno, que es interesante destacar eso, ¿no? Que a veces no pensamos que este organismo ha tenido su origen en la iniciativa de una mujer uruguaya, obviamente vinculada al arte, que dijo no. Justamente, una vez hablando con ella me dijo, a mí me resultaba más cómodo, porque como yo no estaba en el área de la danza, resultaba cómodo como explicar que realmente entendía que tenía que haber un organismo especializado. Mira. Pero las cosas no terminan ahí, estoy hablando muy rápidamente, ¿no? Haciendo un breve resumen. Sí. Todos los que quieran, en la página de la UNESCO está la historia, se puede leer. Es un poco para que sepan que primero viene la iniciativa, después la iniciativa se concreta, exactamente, y después que se concreta esa iniciativa, no hay todavía Día Internacional de la Danza. Hay un consejo, se reúne, hay diferentes festivales, actividades, talleres, etcétera, etcétera, hasta que un ruso dice, no, yo voy a proponer que haya un Día Internacional de la Danza. Y entonces dijo, y propongo el 29 de abril. Entonces tenía obviamente que fundamentar por qué proponía el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. Este señor se llama, porque lo escribí, porque son tantos nombres, tantas cosas, Piepop Gusev. Y entonces este señor dijo, yo propongo el 29 de abril porque el 29 de abril es el natalicio de Jean-Georges Noverre. ¿Quién es este señor? Bueno, Jean-Georges Noverre nació el 29 de abril de 1727 y se le considera el creador del ballet moderno, el creador del ballet de acción. Es un individuo que además de ser bailarín, coreógrafo, maestro, fue muy rupturista, fue muy crítico con todas las jerarquías de la Ópera de París, hecho que le costó para llegar a ser incluso director, que era lo que él aspiraba, finalmente llegó, pero hubo que vencer muchos obstáculos, porque era realmente, tenía una visión muy, como les decía, muy acerada, ¿sí? Además, viste, exigía mucho, exigía cultura a los bailarines, desechaba las máscaras, los vestidos, entendía que la expresión era de repente más importante que la técnica, y todo esto está condensado en una obra que es clave para el desarrollo de la historia del ballet y de la danza, que se llama, lo voy a decir en francés porque es el nombre original, se llama Lettres sur la danse et le ballet, Cartas sobre la danza y el ballet, que fue publicado ni más ni menos que en la ciudad de Lyon y también en la ciudad
de Stuttgart. Es decir, dos lugares muy claves que hoy siguen siendo enclaves de la danza. Es decir, León tiene un festival bianual de la danza conocido mundialmente y Stuttgart es ni más ni menos que la cuna del ballet de Stuttgart, donde John Cranko hizo sus grandes obras. Entonces yo les traje, para completar todo este panorama, ¿no?, una obra que se llama La Mesa Verde, que creó el primer presidente del Consejo Internacional de la Danza, que se llama Kurt Jooss. Es un alemán que además tuvo también mucho que ver con la danza expresionista, tuvo que ver con lo que fue el desarrollo de la danza contemporánea en Chile, sobre todo con un grupo que se llama Bunch. Y vamos a ver una obra que, aunque fue hecha en 1932, si yo no les digo y les digo el tema, parece hecha en 2023. Se llama La Mesa Verde, es una discusión de políticos en una mesa donde obviamente ellos no se transgreden, no se hieren, no hay violencia, hay solamente palabras, no hay muchas soluciones y lamentablemente quienes van a la guerra son los que no están en esa mesa y son los jóvenes. Los que están por fuera, ¿no?, de esa discusión. Vamos a escuchar incluso la música de Cohen que ilustra esta obra que es una joya de la danza universal. A ver, vamos a verlo un ratito. Lo interesante de esta obra es que fue hecha entre las dos guerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y obviamente antes de la Segunda, estamos hablando de 1932. Y él anunciaba el advenimiento del nazismo y el fascismo. Es decir, era una obra justamente con un compromiso político, con el pacifismo, es decir, entenderse, negociar, pero no llegar a la acción bélica. Sí, la verdad es muy interesante y es tal cual como mencionabas, ¿no? Uno claramente cuando va a hablar de ballet clásico o de ballet en general, ya está como predispuesto a lo clásico. Esto, sin lugar a dudas, imagino que en el momento muchísimo más, es bastante, muy transgresor, ¿no? Fue muy transgresor, fue una ruptura muy grande. Eso, ¿no? sobre todo. Y fue como también... Porque el cambio es radical, no es un cambio que hay danza y se mantiene, se entiende la búsqueda, no, acá hay algo bastante más También le sugiero buscar La Mesa Verde, porque obviamente aparecen después personajes, termina obviamente trágicamente, es decir, como terminan las guerras, ¿no? Es decir, lamentablemente no, yo siempre digo que no hay ni vencidos ni vencedores, siempre hay muertos, es decir, hay pérdidas y no hemos aprendido. Por eso les digo, fíjense que estamos casi a un siglo de esta obra, y si yo ni les digo, no, esta es una obra de un coreógrafo reciente que está anunciándonos que no debemos ir a la acción bélica. Cuando se crea el Día Internacional de la Danza, estamos hablando de 1982, se crea, por supuesto, una celebración. Y yo les voy a decir con un orgullo muy grande. ¿Saben en dónde y por qué se hizo la primera celebración en Uruguay? Gracias a una primera bailarina, Mariel Odera, que me sugiere que había leído que la UNESCO tenía un día de celebración
Y en ese momento la dirección de Canal 5, estamos hablando de 1991, estaba Frade en la dirección, acepta y hacemos la primera celebración uruguaya del Día Internacional de la Danza acá en los estudios de Canal 5, recibiendo a todos los representantes de la danza clásica, de la danza contemporánea, de la danza tradicional, de lo que a ustedes se les pueda ocurrir, y a todas las autoridades, ya fueran de parte de la Intendencia como de parte de los ministerios, todo lo que tuviera que ver con la cultura. Y es un hecho muy importante. Volvemos a agradecer públicamente a Mariel Odera, y por eso decía, qué curioso, dos uruguayas, ¿no? Sí. Una en lo internacional y otra en lo nacional, que han impulsado esta celebración. Esta celebración tiene algo especial y es un mensaje. Este año, todos los años... Eso te iba a decir, que vamos a un poco acelerar el tiempo en cuanto a lo que veníamos hablando y lo que vamos a hablar a continuación, porque vamos a hablar un poco de lo coyuntural, lo que va a pasar hoy, un poco explicándolo. Hoy, es decir, como cada año hay un mensaje. ¿Cómo se elige el mensaje? ¿Cómo se elige el autor o el autor de ese mensaje? Es justamente el Consejo Internacional de la Danza que lo elige. Este año eligió a una bailarina china que se llama Yan Liping y que, por lo tanto, ella escribió el mensaje. Pero para que conozcamos un poquitito a Yan Liping, que estoy seguro que muchos de nosotros no la conocíamos, entre ellos yo, traje un vídeo de una obra que justamente la caracteriza, que es sobre el pavo real, una figura de un animal que ella venera muchísimo y sobre todo aparentemente es así en la cultura oriental. Claro. Vamos a ver a Yan Liping en el espíritu del pavo real. El espíritu del pavo real. Mientras mirábamos el video, la diferencia entre ambas piezas, ¿no? Acá por lo que puedo apreciar, un poco más relacionado con la naturaleza, ¿no? Exactamente, y es así todo el mensaje que ella hace. Es un mensaje, les voy a leer el título nomás, se llama La danza, una forma de comunicación con el mundo. Es decir, ella hace con orgullo, habla justamente de la civilización, de su cultura oriental y de lo que tiene que ver la relación con la naturaleza. Es decir, cómo mirando la naturaleza ellos se inspiran, subraya mucho la importancia
importancia de bailar para agradecer al sol, que le da calor y luz a las cosechas, que los ríos fluyan, que incluso habla de una fila de hormigas. Sí. Es decir, ese mensaje está en todos los idiomas de la UNESCO, que obviamente el español está dentro de ellos. Usted, en el idioma original, es el chino, no debemos de ser muchos los que podamos leerlo. Sí. Se tradujo al inglés y de allí al francés y al español. Pueden leerlo y cualquier cosa podemos seguir hablando la semana que viene de ese mensaje, que exactamente va a donde tú puntualizaste. Y a grandes rasgos también está relacionado con ambas cosas que vimos, porque ella habla de lo que es la apreciación de quienes hacen la danza al mundo para darse cuenta por dónde crear, ¿no? Y la creación, sin lugar a dudas, está relacionada obviamente con lo que pasa en el mundo, pero en el caso anterior estábamos hablando de algo que, en este caso, el coreógrafo o el creador miraba y era algo que quiso representar de algo que estaba pasando en el mundo real. Quizás en cuestiones que tienen que ver al hombre, en este caso dos líderes políticos o lo que sea, discutiendo en una guerra, es una cosa que pasa entre hombres. En este caso tiene que ver con la naturaleza y la apreciación que tiene el ser humano para con la naturaleza, y un poco va en ese sentido, ¿no? El mensaje de ella en las cosas que se va basando el hombre para crear la danza, que está relacionado con el hombre y el hombre con la naturaleza. En esa apreciación es un poco, el mensaje va a grandes rasgos por ahí. Y yo creo que esto muestra la diversidad de la danza. Tal cual. Es decir, tenemos desde lo clásico que hoy tú decías, hasta el compromiso político en la danza, el compromiso con la naturaleza, y les voy a leer cómo termina el mensaje de Jean Lipin, que me pareció precioso. La vida nunca termina y la danza nunca se detiene. Muy bien. La verdad que es un lindo mensaje del artista, y sin lugar a dudas es muy lindo poder repasarlo acá y que todos los puedan conocer, obviamente de la palabra calificada de Ana Rosa Rodríguez, como siempre, que es muy rico y muy abarcativo, porque no siempre... La danza es como una excusa para poder hablar de otros temas, y sin lugar a dudas el Día Internacional de la Danza es importante, y sobre todo para buscar una argumentación de por qué la danza, ¿no? Que muchas veces hablamos y damos por descontado cosas que... si no hubiera habido Día Internacional de la Danza, probablemente muchos de nosotros no hubiéramos conocido a Jean Lipin. Exacto. Por ejemplo. ¿No? Y tampoco a mí se me hubiera ocurrido volver a Curiós, es decir, porque fue su primer presidente en el Consejo Internacional de la Danza en París. Ana Rosa, muchísimas gracias por estos minutos como siempre, un placer, y nos vemos el martes que viene. Gracias a ustedes y hasta el próximo martes.